Bien, entonces estábamos hablando de las proteínas, ¿cierto? Las proteínas, ¿dónde inician su digestión? A nivel del estómago. Miss Boca, ¿por qué se saltó? Porque no hay enzima que me degrade una proteína, ¿de acuerdo? No hay enzima, pues, que me esté rompiendo, ¿qué cosa? Enlace peptídico, no existe, listo. Por lo tanto, la pepsina, Miss, ella sí, pero acuérdense que ha sido activado, el pepsinógeno ha sido activado por el ácido clorhídrico para transformarse en pepsina. Esta pepsina rompe, ¿no? Algunos enlaces peptídicos, ¿no? Teniendo como objetivo o logrando qué cosa, tener oligopéptidos, ¿no? Aquellos oligopéptidos que están formados por 10 a 50 aminoácidos. Acuérdense que proteínas va de ¿qué? Va de 50, más de 50 aminoácidos, ¿cierto? A partir de 51 aminoácidos viene a ser una proteína, ¿ya? Listo. Entonces, estas proteínas han sido degradadas por la pepsina y ahora tenemos, ¿qué cosa? Tenemos oligopéptidos, ¿cierto? Estos oligopéptidos, ¿a dónde pasan? Al intestino delgado, ¿no? Aún es un oligopéptido. Y aquí en el intestino delgado, gracias a ciertas enzimas, también que son secretadas ¿por quién? Por los enterocitos, chicos, son secretados por los enterocitos y vienen, perdón, estas enzimas vienen del jugo pancreático, vienen del páncreas, ¿de acuerdo? Vienen del páncreas. Gracias a estas enzimas que vienen del páncreas, estos oligopéptidos pues van a hacer ¿qué cosa? Van a ser llevados a tripéptidos, a dipéptidos o incluso solamente a puro aminoácidos, nada más. ¿De acuerdo? Tripéptidos, dipéptidos. Y en forma, pues, de esta recién van a poder ser absorbidos. Ahora, esta tripsina, quimiotripsina y carboxipeptidasa que vienen a ser parte del jugo pancreático han venido, pero en su forma inactiva, en forma de simógeno, como precursor de enzima. Han venido en forma de tripsinógeno, en forma de quimiotripsinógeno, ¿de acuerdo? Y carboxipeptidasa, procarboxipeptidasa es procarboxipeptidasa, ¿de acuerdo? Tripsinógeno, quimiotripsinógeno y procarboxipeptidasa. En forma de precursor de enzima han llegado al intestino delgado. Y Miss, ¿quién los va a activar? Ajá, en este caso, los enterocitos, chicos, secretan una enzima muy famosa llamada la enterocinasa. Su propio nombre, ¿no? Este borde en cepillo va a secretar la enterocinasa. Y la enterocinasa es una enzima que me activa. También trabaja como un inductor. Acuérdense que a un simógeno lo activaba un inductor, ¿cierto? Simógeno. ¿Quién lo activa? Miss, lo activa a él un inductor. Y este inductor, ¿quién podría ser? Este inductor bien puede ser el ácido clorhídrico o bien puede ser una enzima propiamente dicha. ¿De acuerdo? Listo, una enzima. En este caso, pues, a estos simógenos, tripsinógeno, quimiotripsinógeno, carboxipeptidasa, los va a activar la enterocinasa. La enterocinasa activa al tripsinógeno en tripsina. Después, la tripsina activa al quimiotripsinógeno en quimiotripsina. Y la quimiotripsina activa a la procarboxipeptidasa en carboxipeptidasa. ¿Se entendió? ¿Ya? Y estas enzimas, chicos, pues me degradan a los oligopéptidos en péptidos más pequeñitos, ¿no? Tripéptidos, dipéptidos, ¿ya? Que ven tripéptidos que está formado por la unión de 3 aminoácidos, dipéptidos por 2 aminoácidos, ¿ya? O también me pueden, ¿no? Llegar a los monómeros, que vendrían a ser puro aminoácidos, y de esta forma recién van a poder ser absorbidas, ¿de acuerdo? Vendrían a ser ya los nutrientes en otras palabras. ¿Listo? Ahí está, los aminoácidos, ¿ya? Entonces, para yo llegar a formar ya aminoácidos, también necesito otras enzimas, dipeptidasa, tripeptidasa. ¿Dónde se encuentran ellos? También en el borde en cepillo de los enterocitos, ¿de acuerdo? Listo. Después, chicos, también, ¿no? Ingerimos lípidos, ¿cierto? Ingerimos grasa también, ¿no? Entonces, ¿dónde empieza la digestión de los lípidos? En el estómago, gracias a la lipasa gástrica, ¿de acuerdo? Esta lipasa gástrica, pues me puede, ¿qué cosa? Degradar a los triglicéridos. ¿En qué? En monoglicerol, ¿no? En el alcohol y en el ácido graso, ¿cierto? Si estas grasas no son degradados del todo por el estómago, pueden pasar al intestino delgado. Entonces, pues en el intestino delgado llegarán pues también gotas de grasa, ¿cierto? ¿Y por efecto de quién? Por efecto de la bilis van a degradarse. La bilis, chicos, es importante porque me rompe, ¿qué cosa? Enlace éster, ¿se acuerdan, no? La reacción de esterificación, ¿no? Para formar, ¿qué cosa? Para formar a los lípidos, ¿se acuerdan, no? La reacción de esterificación, ¿no? Cuando los ácidos grasos reaccionan con alcohol, ¿no? Por lo tanto, la bilis, chicos, se encarga de la emulsificación de las grasas. Una grasa emulsificada significa que ha roto los enlaces éster, ¿de acuerdo? Listo. Después,
También en el intestino delgado, una vez que la grasa ha sido emulsificada por la bilis, viene la lipasa pancreática. La lipasa pancreática, ¿en dónde está? ¿No? Es el contenido del jugo pancreático que también se ha secretado a nivel del intestino delgado. Esta lipasa pancreática pues va a culminar de degradar estos ácidos grasos, ¿de acuerdo? Lo termina de degradar en ácidos grasos de cadenas más cortitas. Acuérdense que los ácidos grasos están formados son cadenas, ¿no? Hidrocarbonadas, cadenas alifáticas, son cadenas largas, ¿cierto? De carbono, un montón de carbonos. Por lo tanto, la lipasa pancreática trata de llegar a degradar a estos ácidos grasos en cadenas más pequeñitas, en cadenas hidrocarbonadas cortitas, para que de esta manera puedan ser absorbidas. ¿De acuerdo? Listo. Hemos completado, ¿qué cosa? La función de digestión química que me tiene el aparato digestivo, digestión química, ¿ya? Ahora, otra función, la función de absorción. Una vez que ya el aparato digestivo se encargó pues de formarme monómeros, los nutrientes, moléculas sencillas, recién vendrá la absorción. ¿Quién tiene la capacidad de absorber? También los enterocitos. Los enterocitos que están a nivel del intestino delgado. Ellos tienen la capacidad de absorber. Y cuando lo absorben, ¿a dónde lo pasan? ¿Ahí se quedan ellos? No, lo van a pasar a la circulación sanguínea. Estos enterocitos están en comunicación con vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Con las arterias mesentéricas, por ejemplo, que están a nivel del intestino delgado. Y recién, estos alimentos ahí, ¿no?, pasan a la circulación sanguínea, después pasarán por el hígado, y después del hígado, pues, ¿qué cosas? Irán al corazón, el corazón lo bombea a través de la aorta, ¿de acuerdo? Lo bombea a través de la aorta, y recién, pues, ahí se llegará a cada célula, ¿no?, que necesite, pues, los nutrientes, ¿no? Monosacáridos, que necesite aminoácidos, que necesite ácidos grasos. ¿Listo? Absorción. Y finalmente tenemos a la egestión. ¿Qué viene a ser la gestión? Ajá, todos los alimentos, todos los nutrientes, las moléculas sencillas que no han sido pues absorbidas en el intestino delgado, todo ese exceso, ¿a dónde pasa? Al intestino grueso, ¿cierto? El intestino grueso tiene la función ¿de qué? De formarme las heces, ¿cierto? A través de moléculas pues sencillas que no han sido, ¿qué cosa? Que no han sido absorbidas, ¿correcto? Entonces, ¿qué quiere decir egestión, chicos? Egestión viene a ser salida, ¿de acuerdo? ¿Salida de qué? Salida de las heces, ¿de acuerdo? Expulsión de las heces. ¿Qué son las heces? Sustancias de desecho que no han sido digeridas por el intestino delgado. Eso es egestión, lo contrario a ingestión, que es hacer ingresar alimentos a la cavidad bucal. ¿Se entendió? Funciones del aparato digestivo. Muy bien, ahora vamos a ver, y con esto finalizamos, vamos a ver la histología del tubo digestivo. Todo el tubo digestivo, chicos, está formado por ciertas estructuras, ¿no? Tiene sus capitas, ¿de acuerdo? Entonces, miren acá, tenemos aquí, esto vendría a ser el tubo digestivo, haciendo un corte transversal, ¿cierto? ¿Qué viene a ser lo que está aquí en blanco? La luz del tubo digestivo, el lumen, ¿ya? Entonces, vamos a ir, ¿qué cosa? Vamos a ir de adentro hacia afuera viendo las capas que hay, ¿ya? De adentro hacia afuera, desde la luz hasta la parte más externa, ¿de acuerdo? Esto es el lumen del tubo digestivo, ¿listo? Tenemos entonces, ¿cuántas capas tiene el tubo digestivo? Me tiene 4 capas. La capa mucosa, que está en contacto ¿con quién? Que está en contacto con el lumen. Debajo de la capa mucosa está la capa submucosa, la capa muscular, y tenemos a la capa serosa o adventicia, ¿listo? Que es la capa externa, la capa más hacia afuera. Mucosa, submucosa, muscular y serosa, o bien también puede ser adventicia. Esto va a depender, serosa o bien que sea adventicia, ¿listo? Entonces, tenemos acá para describir a la mucosa, ¿ya? La mucosa, chicos, está formada por 3 capas más. Tenemos al epitelio, a la lámina propia y a la muscularis mucosae. El epitelio, a ver, esto les voy a explicar en la siguiente diapositiva, aquí no, ¿ya? Aquí les explico mejor, listo. Entonces, miren chicos, hemos hecho un cortecito, hemos hecho un cortecito transversal y después lo hemos partido por la mitad. ¿Se entiende, no? Listo. Tenemos aquí, Miss, la luz, el lumen, ¿cierto? El lumen del tubo digestivo. ¿Cuántas capas tiene, Miss? Tiene 4 capas. Tenemos a la capa mucosa, debajo de la capa mucosa está la capa submucosa, la capa muscular, formada por músculo, y en la parte externa, la capa adventicia, o bien puede ser una capa serosa, va a depender, ya va a depender. Entonces, iniciamos hablando de la capa mucosa. Toda esta capa mucosa, chicos, la capa mucosa, a la vez está formada por 3 capitas más. Miren acá, todo esto vendría a hacer ¿qué cosa? Capa mucosa, hasta aquí, ¿no? Capa mucosa. La capa mucosa está formada por 3 capitas más. Tenemos a la capa epitelial, debajo de la capa epitelial tenemos a la lámina propia, o llamada también el corion, y debajo tenemos un músculo delgadito llamado
el músculo de la mucosa, también denominada muscularis mucosae. Es un músculo que forma parte de la mucosa, muscularis mucosae. Ahora, chicos, capa epitelial, ¿no? Ajá, por lo tanto, todo pues lo que está revistiendo a mi tubo digestivo, mis, está formado por tejido epitelial. Ahora, ¿qué tipo de tejido epitelial será? Ahí la cosa, ¿no? Listo, capa epitelial. ¿Qué tipo de epitelio tiene? Tiene un epitelio poliestratificado plano no queratinizado, o puede tener también un epitelio cilíndrico simple, ¿de acuerdo? Cilíndrico simple. Ahora, chicos, ¿cuándo va a tener poliestratificado plano no queratinizado y cuándo cilíndrico simple? Ajá, tenemos aquí como punto de referencia al cardias. Miss, ¿dónde está el cardias? El cardias viene a ser el esfínter superior del estómago, ¿de acuerdo? Este es el estómago. Aquí el estómago tiene, ¿qué cosa? Un esfínter. ¿Cómo se llama? Cardias. Y aquí abajo tiene otro esfínter. ¿Cómo se llama? Píloro. Este cardias me comunica qué cosa o me separa estómago de quién, estómago de esófago, ¿cierto? Este cardias, chicos, se abre para el ingreso de alimentos y se cierra para que el alimento no salga, no haya regurgitación, ¿listo? Y el píloro, pues, se abre cuando todo el quimo que se ha formado en el estómago tendrá que salir, ¿listo? Esto es píloro. Entonces, estamos ahorita hablando del cardias. Ubíquense aquí, cardias, ¿de acuerdo? Cardias. Por encima del cardias tenemos ¿qué órganos? Tenemos al esófago, a la faringe, ¿no? Listo. Por encima del cardias, chicos, el epitelio del tubo digestivo va a ser poliestratificado plano no queratinizado. Ajá, células planas, ¿no? Células planas, se dice poliestratificado. Quiere decir, mis, que están formados varios estratos. Hay varias capas, todas son células planas. Las planas también lo pueden encontrar como escamosas, ¿listo? Poliestratificado plano o escamosas. No queratinizado, quiere decir que no tiene la queratina, ¿de acuerdo? La queratina que viene a ser, pues, viene a ser un tipo de proteína que me está protegiendo, pero es no queratinizado. ¿Quién tiene queratina, Miss? Por ejemplo, la piel, chicos, ¿ya? Nuestra dermis. Nuestra dermis, su epitelio es poliestratificado también plano, pero ajá, aquí sí hay queratina. La piel sí tiene queratina. En cambio aquí, ¿no? Es poliestratificado plano, no queratinizado. ¿Listo? Muy bien. La queratina, chicos, le da como que un aspecto ya más grueso a este tipo de epitelio, los que son queratinizados, ¿no? ¿Quién necesita? Pues aquel que está expuesto con el medio ambiente, en contacto con el medio ambiente es aquel que va a ser queratinizado, por ejemplo, la piel, como les decía, ¿ya? Entonces, por encima del cardias, epitelio poliestratificado plano no queratinizado, y por debajo del cardias, estómago, tenemos intestino delgado, intestino grueso, van a tener un epitelio cilíndrico simple. Cuando dice simple, quiere decir pues que no tiene capas, va a ser solamente así, ¿no? Cilíndrico, células en forma cilíndrica y de manera simple. No hay qué cosa, no hay estratos, ¿de acuerdo? No hay estratos. ¿Qué función me tiene la capa epitelial de revestimiento? Revestir a todo el tubo digestivo, pero en caso del epitelio cilíndrico simple, aparte de estar revistiéndome, también tiene función exocrina y tiene función endocrina. ¿Qué es una función exocrina, Miss? Que me va a secretar jugo, me secreta algo. Me puede secretar, por ejemplo, jugo gástrico, ¿de acuerdo? Jugo intestinal, función exocrina. Y la función endocrina, Miss, es cuando me secreta hormonas, ¿de acuerdo? Entonces, las células que están formando mi tubo digestivo, chicos, también tienen la función de ¿qué? Tienen la función de secretarme hormonas, como la gastrina, por ejemplo, que lo vamos a ver a nivel del estómago, ¿ya? Hay hormonas secretadas también entonces por el epitelio. ¿Qué tipo de epitelio? Cilíndrico simple, ¿ya? Debajo de cardias. Función exocrina y función endocrina, aparte de revestirme. ¿Listo? Ahora, debajo de la capa epitelial, debajito de la capa epitelial, tenemos a la lámina propia. Esta lámina propia que me está dando protección. ¿Protección a quién? Me protege pues a la capa epitelial. Y esta lámina propia, chicos, llamado también el corium, viene a ser un tejido conjuntivo, ¿de acuerdo? Quizás digan que se puede parecer a la membrana basal, pero no, ¿ya? La membrana basal, chicos, en realidad está formada por dos láminas, una lámina propia y una lámina reticular. ¿Ya? En este caso, la membrana basal solamente contiene a la lámina propia, ¿de acuerdo? La lámina propia que está debajo de la capa epitelial y es tejido conjuntivo, que me está dando soporte y nutrición a la capa epitelial. ¿Por qué, Miss? Porque esta lámina propia se encuentra irrigada, tiene vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? ¿Qué más, Miss? Va a tener también vasos linfáticos, o sea, tiene linfa, vasos linfáticos. ¿Se acuerdan qué era la linfa? ¿Qué contenido tenía la linfa? ¿Alguien se acuerda? ¿Linfa? ¿Alguien se acuerda qué es la linfa? ¿Qué está en la linfa? El vaso linfático que contiene linfa, ¿no? ¿Qué es la linfa?
¿qué células tiene la linfa? ¿Qué transporta la linfa? Células de defensa. La linfa viene a ser parte del sistema inmunitario, nuestro sistema de defensa. Entonces, ¿aquí encontramos a quién? A los leucocitos también, pues, ¿no? Linfocitos, ¿de acuerdo? Entonces, en la lámina propia, chicos, aparte de encontrar, ¿qué cosa? Aparte de encontrar, pues, vasos sanguíneos, también encontramos un tejido linfoide, vasos linfáticos, ¿de acuerdo? Vasos linfáticos que me transportan linfa, ¿ya? Entonces, como son, pues, tejidos linfoides protectores, ajá, a nivel, por ejemplo, de la cavidad bucal, encontramos, ¿no? A las amígdalas, que vienen a ser un tejido linfoide, que nos protegen. A nivel del intestino delgado, encontramos a las placas de Peyer, ¿de acuerdo? Placas de Peyer. Miren acá, ¿ve? Esto viene a ser un tejido linfoide, por ejemplo. ¿Está a nivel de dónde? A nivel de la lámina propia. Tejido linfoide viene a formar parte de nuestro sistema inmunitario. En este tejido linfoide, pues están células de defensa, leucocitos que me están protegiendo frente a infecciones, ¿de acuerdo? ¿Dónde se encuentran? Las placas de Peyer a nivel del intestino delgado, ¿de acuerdo? A nivel del intestino delgado tenemos nuestras placas de Peyer. ¿Qué son las placas de Peyer? Tejido linfoide. ¿Listo? A nivel del intestino grueso tenemos otra protección, que es el apéndice secal, ¿no? El apéndice vermiforme, ¿cierto? Este apéndice que ya les dije que es un tejido linfoide porque también me protege, y se dice que protege hasta los 10 años y después, ¿no? Pues no tiene función, ¿ya? ¿Listo? Pero apéndice secal también forma parte de mi sistema inmunitario. Eso viene a ser la lámina propia. ¿Qué tipo de tejido? Conjuntivo, tejido conjuntivo, ¿listo? Debajito de la lámina propia encontramos un músculo delgadito, que viene a ser un músculo de la mucosa, la muscularis mucosae, ¿de acuerdo? Esta muscularis mucosae que tiene dos tipos de músculo, una circular interna, y encima de ella tenemos una longitudinal externa, circular interna porque está más hacia adentro, y más hacia afuera, la longitudinal externa, la muscularis mucosae, ¿ya? Que es el músculo de la mucosa, ¿listo? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Miren por aquí. Por aquí, Miss, tenemos una glándula de la mucosa. Ajá. ¿Por qué glándula, Miss, en la mucosa? Porque, chicos, también tienen una función, ¿qué cosa? Una función exocrina, ¿de acuerdo? Cuando digo que tiene función exocrina es porque me secreta jugo. Les dije, ¿no? Jugo gástrico, jugo intestinal, ¿de acuerdo? Pero estas células, pues que son capaces de secretar jugo, se invaginan. Mira, chicos, aquí están bonito, ¿no? Revistiéndome, pero se invaginan en la lámina propia. ¿Para qué? Para formarme glándulas, ¿de acuerdo? Y estas glándulas, ¿qué cosa me secretan? Me secretan después jugo gástrico, jugo intestinal, por ejemplo. ¿Listo? Ellas se invaginan. En cada que se invaginan forman glándulas. Aquí, por ejemplo, ¿no? Glándula de la mucosa, que tiene como función secretarme jugo. Ya jugo gástrico, jugo intestinal, dependiendo, ¿no? En donde se localiza. Listo. Después, Miss, de la capa mucosa, ¿a quién tenemos? Debajito está la capa submucosa. La capa submucosa, chicos, se caracteriza también por ser, ¿qué cosa? Por ser un tejido conectivo laxo, en donde esta capa mucosa, miren, miren, miren esta capa mucosa, ¿qué me contiene? Me contiene glándulas de la submucosa. Y estas glándulas de la submucosa, ¿qué secretan, Miss? Secretan moco, ¿de acuerdo? Secretan moco, ¿listo? El moco, ¿no? Les dije, ¿no? Que había moco, sí, moco alcalino, ¿de acuerdo? Con pH alcalino. Por ejemplo, tenemos aquí a las glándulas de Brunner, muy conocidas. Las glándulas de Brunner que se encuentran en donde se encuentran a nivel del intestino delgado, ¿ya? Glándulas de Brunner que me secretan un moco muy alcalino, rico, protector, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos ahí a la capa submucosa. ¿Qué tipo es? Tejido conectivo, ¿ah? Tejido conectivo laxo, ¿de acuerdo? Ahora, la capa mucosa también, chicos, va a contener, ¿qué cosa? Nervios. Me tiene nervio. ¿A qué tipo de nervio? Me tiene al plexo submucoso llamado el plexo de Meissner, ¿de acuerdo? Aquí llegan, ¿qué cosa? Llegan nervios, conjunto de nervios me forman un plexo. ¿Cómo se llama el plexo? El plexo de Meissner o el plexo de la submucosa, porque en la submucosa encontramos al plexo de Meissner, ¿no? Ahora, este plexo de Meissner, chicos, viene a ser parte del sistema nervioso autónomo, y cuando hablamos de sistema nervioso autónomo, pues nos referimos al sistema nervioso parasimpático o sistema nervioso simpático. En este caso, el sistema nervioso parasimpático, pues viene a ser aquel que me va a estar estimulando. ¿Qué cosa? Me estimula, ¿no? Aquí tenemos, aquí están, ¿ven? Estos son los plexos. ¿Me estimulan a qué? Me están estimulando. Sistema nervioso parasimpático va a llegar aquí en la capa submucosa y me estimula que se secrete, ¿qué cosa? Que se secrete moco, por ejemplo. Estimula que las glándulas secreten algo. También van a llegar a hacer inervación ¿con quién? Ingresan a hacer inervación con las glándulas de la mucosa para que secreten jugo gástrico.
simpático, ¿de acuerdo? ¿Quién, Miss? El sistema nervioso parasimpático. Estimula a que el aparato digestivo, a que las glándulas que se encuentran en la capa submucosa y en la capa de la mucosa, pues me secreten, ¿qué cosa? Me secreten jugo, me secreten moco, ¿de acuerdo? ¿Dónde se encuentra? El plexo de Meissner se encuentra a nivel de la capa submucosa. ¿En contacto con quién? Justo, ¿no? En contacto con la capa muscular. ¿Ven? Ahí se encuentra. ¿Listo? Muy bien, pero pues el sistema nervioso parasimpático lo estimula que secrete algo, pero ¿quién mismo lo va a inhibir? ¿Todo el tiempo voy a estar secretando jugo, todo el tiempo voy a estar secretando moco? No es cierto, ¿no? Solo en presencia de alimento. Por lo tanto, ¿quién lo baja? El sistema nervioso simpático, ¿de acuerdo? El simpático lo inhibe la secreción de jugo, inhibe la secreción de moco a nivel de mi tubo digestivo, ¿ya? Hemos hablado de la capa submucosa. Debajo de la capa submucosa encontramos una capa muscular. Capa muscular, pues que está formada por músculo. ¿Qué tipo de músculo? Escuchen, en todo mi tubo digestivo tenemos dos tipos de músculo, llamado el cile. Así le pongo yo, el cile. ¿Por qué? Porque tenemos una circular interna y una longitudinal externa. Miren, pueden observar, miren, la primerita, la que está más hacia adentro, viene a ser la circular interna, que va en forma de círculo, dando círculo, circular interna, porque se encuentra más hacia adentro. Y encima de esta circular interna tenemos a la longitudinal externa, ¿no? En forma longitudinal, llamada longitudinal externa. Por lo tanto, el plexo de Meissner se encuentra encima de ¿qué músculo? Encima del músculo circular interno. ¿Ya? Les pueden preguntar. Esto es muy preguntadito del plexo de Meissner. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en la capa submucosa, encimita, ¿ve? ¿Quién en contacto con el músculo circular interno? Ajá. Todo el tubo digestivo me tiene cile, excepto alguien muy especial, que viene a ser el estómago. El estómago no me tiene 2 capas de músculo, me tiene 3 capas. Por eso yo le digo legmoid. Me tiene, yendo de afuera hacia adentro, me tiene longitudinal externa, me tiene una circular media y una oblicua interna. El estómago nada más, ¿ya? Esto, el estómago no me tiene 2 capas de músculo, me tiene 3 capas, legmoid, yendo de afuera hacia adentro, longitudinal externa, circular media y la oblicua interna. ¿Listo? Capa muscular caracterizado por tener capas de músculos, ¿ya? Ahora, algo más en la capa muscular. En la capa muscular encuentro mi segundo plexo nervioso, llamado el plexo mientérico o de Auerbach. Mira, estamos en músculo. Este plexo mientérico o de Auerbach, chicos, ¿se encarga de qué? Se va a encargar de dar la orden de qué? De contracción, de hacer peristaltismo en el estómago, de hacer segmentación a nivel del intestino delgado, de hacer propulsión austral a nivel del intestino grueso. Me estimula la contracción del músculo. Ustedes saben, ¿no? Que tiene que haber comunicación, sinapsis entre el nervio, aquí en este caso el músculo de las vísceras, músculo visceral, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué plexo se encuentra en la capa muscular? El plexo de Auerbach. Miss, ¿dónde exactamente? En el centro de la circular interna, ¿no? En el centro justo entre circular interna y longitudinal externa, ¿ya chicos? Justo en el centrito, entre las 2 capas, miren aquí se encuentra, entre las 2 capas de músculo, ahí encontramos al plexo de Auerbach, que me está controlando la contracción de estos músculos, ¿de acuerdo? El sistema nervioso parasimpático, porque también es autónomo, ¿de acuerdo? Es vegetativo, entonces recibe 2 fibras, ¿no? Parasimpático y simpático. El parasimpático, pues, que dice que tiene que haber contracción, tiene que haber movimiento, pero el simpático le dice que tiene que haber, ¿qué cosa? Relajación, ¿de acuerdo? Entonces, el parasimpático, pues, se activa en presencia de alimento, le dice que se mueva, que haga peristaltismo, que haga segmentación, propulsión austral, ¿ya? En cambio, el simpático le dice que se relaje, que se detenga. ¿Listo? Muy bien. Ahora, Miss, en caso del estómago, ¿dónde voy a encontrar al plexo de Auerbach? Lo voy a encontrar, chicos, entre la longitudinal externa y la circular media, ¿de acuerdo? Porque es diferente, ¿no? Su capa muscular. Entonces, ¿justo dónde lo encuentro? El plexo de Auerbach aquí, entre la longitudinal externa y la circular media, ¿de acuerdo? Estamos yendo, miren acá, oblicuo interna es porque está más hacia adentro, circular media en el centro y longitudinal externo más al exterior. ¿Listo? ¿Dónde encontramos el plexo de Auerbach? Aquí, entre la longitudinal externa y la circular media. ¿Dónde encontramos después, a nivel del todo el tubo digestivo? Entre la circular interna y la longitudinal externa. ¿Listo? Capa muscular. ¿Ya? Después pasamos a la capa más externa, que vendría a ser la capa adventicia, o bien puede ser una capa serosa. ¿Cuándo mismo va a ser una capa adventicia o cuando hablamos de una capa serosa? Ajá, para esto nos ubicamos en el diafragma, ¿ya chicos? El diafragma, miren acá, tenemos esófago, tenemos después estómago, ¿cierto?
esófago y estómago. Ahora, chicos, ¿dónde está el diafragma? El diafragma se encuentra aquí. ¿De acuerdo? El diafragma presenta ¿qué cosa? Un hiato diafragmático, un hueco, un orificio, por donde está pasando el esófago, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el esófago atraviesa ¿qué cosa, Miss? Atraviesa al diafragma, a través de un hiato, a través de un hueco. Este es el diafragma, llamado el hiato diafragmático, ¿ya? Entonces, con referencia al diafragma, vamos a saber si es una capa adventicia o una capa serosa. Los órganos que estén por encima del diafragma, esófago, faringe, van a tener ¿qué cosa? Van a tener una capa adventicia. ¿Y qué es la capa adventicia? Es un tejido conectivo laxo. Los que estén por debajo del diafragma, estómago e intestinos, me van a tener una capa serosa, ¿de acuerdo? Una capa serosa. ¿Y qué es, Miss? Es tejido conectivo laxo, pero más un epitelio plano simple, a lo cual también se le llama mesotelio. En otras palabras, tejido conectivo laxo más mesotelio viene a ser una capa serosa, ¿de acuerdo? Una capa serosa. Y capa adventicia hablamos de arriba, ¿no? Supradiafragmáticos. En cambio, los órganos infradiafragmáticos me van a tener una capa serosa. Los órganos supradiafragmáticos, una capa adventicia. Estamos hablando de la capa más externa. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Yameli? ¿Heidi? ¿Entendieron? Sí, Miss. Ya, espero que sí, ¿ah? Listo. Ahora, Miss, por aquí veo un conducto, Miss, un conducto que no sé a dónde dirige. ¿Para qué? ¿Se va a salir o está llegando? Está llegando, ¿ya, chicos? Esto viene a ser un conducto excretor de una glándula accesoria. A ver, les pregunto, chicos, ¿dónde encontraremos este conducto? ¿En dónde? ¿En el estómago? ¿En el intestino delgado? A ver, este conducto, chicos, me está comunicando con una glándula accesoria. ¿Y quiénes son glándulas accesorias? El páncreas, por ejemplo, ¿no? El páncreas es una glándula accesoria que se une al aparato digestivo a través, pues, de un conducto, ¿no? Tiene que desembocar en el intestino delgado, pero ¿cómo mismo va a desembocar a alguien? Ah, un conducto tendrá que atravesar, ¿no? Para que de esa manera su contenido pueda ser vertido en la luz del intestino delgado. Ajá, en el intestino delgado, entonces, encontramos, ¿qué cosa? Un conducto excretor de una glándula accesoria. Eso quiere decir, chicos, que por ejemplo en este caso, ¿no? Hablando, vamos a aprovechar aquí estaría, ¿qué cosa, Miss? Ah, aquí estaría la cabeza del páncreas, pues chicos, ¿no? Aquí estaría la cabeza del páncreas, y en este caso, aquí estaría la ampolla de váter, ¿no? La ampolla de váter con su esfínter. ¿Cómo se llama el esfínter de la ampolla de váter? Aquí está su orificio, ¿no? ¿Cómo se llama? Chicos, ¿cómo se llama? Acá estaría el conducto de váter, por aquí el conducto de Wirsung, ¿no? ¿Cómo se llama este esfínter que me está controlando aquí? El esfínter de Oddi, no se olviden, este esfínter es muy preguntado. El esfínter de Oddi que me controla la apertura y el cierre de la ampolla de váter, ¿de acuerdo? Él va a decidir si sale o no sale el jugo pancreático. ¿Qué contiene el jugo pancreático? Enzimas que me degradan proteínas, que me degradan lípidos, que me degradan también carbohidratos. ¿Qué más? Me tiene también a la bilis, acuérdense. ¿Dónde va a llegar todo esto? En la luz intestinal. Ajá, entonces tenemos un conducto excretor de una glándula accesoria. ¿Se entendió, chicos? Esto vendría a ser la estructura histológica del aparato digestivo. ¿Entendieron? Ya veremos cavidad bucal la siguiente. ¿Qué hora es? ¿Alguien me puede decir la hora?